Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Dios de Elías. Permítaseme citar un testimonio real de un hermano misionero en la China. El Señor nos ha dado la posibilidad de conocer a misioneros que estuvieron allí predicando. Un lugar difícil para anunciar el Evangelio, un mínimo error y se paga con la propia vida. Este siervo de Dios dijo esto: pocos años después de iniciar nuestra obra tuvimos un periodo de fuertes pruebas. Eran días de desilusión y casi de desesperación. Teníamos razón, sin embargo, en creer que el Señor estaba con nosotros, pues al finalizar uno de los años más difíciles, pudimos decir que durante ese periodo el Señor nos había dado unas 700 almas realmente convertidas. Luego, terminado ese año, nos pareció haber llegado a un clímax. En la China, los festejos de Año Nuevo se prolongan por unos 15 días, y a más de ser un tiempo muy propicio para la realización de conferencias para creyentes, es la mejor época para predicar el Evangelio. Al buscar la voluntad del Señor nos fue aclarado que deberíamos usar esos días para predicación y fue así que programé llevar conmigo 5 hermanos en una gira de evangelización durante los 15 días a una isla cercana a la costa. A último momento, otro hermano joven, que llamaré hermano Leo, se plegó al grupo. Solo tenía 16 años de edad y se le había expulsado del colegio. Sin embargo, recientemente se había convertido y podía apreciar un verdadero cambio en su vida. Además, estaba muy deseoso de acompañarnos, de modo que, luego de cierta vacilación, consentí en llevarlos con nosotros. Ya éramos entonces un total de 7. La isla era bastante grande, había un pueblo principal de unas 6.000 casas, y escribí con anticipación a un ex compañero mío de colegio que estaba como director de la escuela pidiéndole alojamiento para esos 15 días. Sin embargo, cuando llegamos en la oscuridad de la noche sabiendo que veníamos para predicar el Evangelio, rehusó alojarnos. Seguimos buscando entre la población algún lugar donde posar y al fin un herborista se compadeció de nosotros y nos albergó, permitiéndonos dormir en su altillo, haciendo nuestras camas de tablas y paja. Poco después, ese herborista fue nuestro primer convertido. Aunque trabajamos sistemáticamente y con afán, y no obstante ser los pobladores muy corteses, tuvimos muy poco fruto y nos preguntábamos cuál podría ser la causa. El 9 de enero salimos a predicar. Hablando el hermano Leo y algunos otros en uno de los barrios del pueblo, hizo de repente a la concurrencia esta pregunta: ¿por qué es que ninguno de ustedes quiere creer? La contestación vino enseguida: tenemos un Dios, Tawan, que quiere decir gran rey, y nunca nos ha fallado, es un verdadero Dios. ¿Cómo saben ustedes que pueden confiar en él?, preguntó Leo. Hemos celebrado la procesión todos los eneros desde hace 286 años. El día indicado se nos revela por adivinación y cada año sin excepción su día ha sido perfecto, sin lluvia ni nube. Fue la respuesta. ¿En qué día corresponde hacer la procesión este año? Está fijada para el día 11 a las 8 de la mañana. Bien, contestó impulsivamente el hermano Leo, les prometo que lloverá el día 11. Enseguida hubo un alboroto entre la concurrencia y dijeron: basta, no queremos escuchar más prédica. Si llueve el 11, vuestro Dios es Dios. Yo me encontraba en otra parte de la villa cuando esto ocurrió y al enterarme me di cuenta que era algo muy serio. Rápidamente se difundió la noticia y muy pronto más de 20.000 personas sabían del asunto. ¿Qué hacer?
Dejamos enseguida de predicar y nos dedicamos a la oración. Pedimos al Señor que nos perdonara si nos habíamos extralimitado. Debo confesar que orábamos muy seriamente. ¿Qué habíamos hecho? ¿Nos habíamos equivocado o podíamos pedir a Dios un milagro? Cuanto más se desea de Dios una contestación, mayor es el deseo de estar en buenas relaciones con Él. No debía existir duda de nuestra perfecta comunión con Él y de que no había sombra intermedia alguna. No nos importaba ser echados de la isla. Si habíamos hecho algo malo, no podemos obligar a Dios a participar en algo que no sea su voluntad. No obstante, eso resultaría en el fin del testimonio del Evangelio en aquella isla y el dios Tawan seguiría en su lugar. ¿Qué haríamos? ¿Abandonaríamos ya? Hasta ese momento habíamos tenido miedo de pedir que lloviese, pero como un relámpago me vino una voz. ¿Dónde está el Dios de Elías? Se manifestó con tanta claridad y poder que supe que provenía de Dios. Con confianza dije a los hermanos, tengo la respuesta. El Señor va a mandar lluvia el día 11. Juntos le agradecimos y llenos de alabanza salimos los 7 a contar a todos. Podíamos aceptar el reto del diablo en el nombre del Señor y no teníamos miedo de proclamar nuestra confianza. Esa noche el herborista hizo 2 observaciones. Sin duda dijo, Tawan era un dios poderoso. El demonio estaba con ese ídolo y la fe de esa gente no carecía de fundamento. Pero también, si buscábamos una explicación humana, podíamos recordar que todo este pueblo se dedicaba a la pesca. Los hombres pasaban 2 o 3 meses en alta mar ocupados pescando, y el día 15 saldrían otra vez. Ellos eran los más indicados por su experiencia para saber cuándo no llovería, aún con una anticipación de 2 o 3 días. Esto nos turbó un poco, y a la hora de la oración esa noche todos pedimos que lloviera enseguida. Pero en lugar de lluvia vino una fuerte represión del Señor. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Habíamos de luchar nosotros o descansaríamos en la victoria ganada por Cristo? ¿Qué había hecho Eliseo cuando exclamó esas palabras? Había reclamado que se cumpliera en su propia experiencia el mismo milagro que había hecho Elías, el que ya estaba en gloria. En palabras propias del Nuevo Testamento diríamos que se había afirmado por la fe en la obra terminada. Confesamos de nuevo nuestro pecado. Señor, dijimos, no necesitamos la lluvia hasta la mañana del día 11. Al día siguiente, el día 10, fuimos a una isla cercana para anunciar allí las buenas nuevas. El Señor nos acompañó y ese día 3 familias se convirtieron confesando a Cristo públicamente y quemando sus ídolos. Volvimos a nuestra posada tarde, cansados pero gozosos. Habríamos de poder dormir hasta tarde del día siguiente. Me desperté viendo los rayos del sol penetrando por la única ventana del altillo. Pero esto no es lluvia, dije. Ya eran las 7, me levanté y arrodillándome oré, Señor, te ruego que por favor mande la lluvia. Pero nuevamente vinieron a mi mente las palabras, ¿dónde está el Dios de Elías? Humillado bajé a la planta baja en silencio ante Dios. Nos sentamos a la mesa para el desayuno. Éramos 8 en total con el dueño de casa. Todos muy callados. No se veía nube en el cielo, pero sabíamos que ahora Dios se había comprometido. Al inclinar la cabeza para dar gracias por la comida, dije, creo que la hora ha llegado, la lluvia tiene que venir, podemos referirlo al Señor. Tranquilamente lo hicimos y esta vez vino la respuesta sin son de reprensión. ¿Dónde está el Dios de Elías? Antes de expresar nuestro amén, oímos las primeras gotas que caían sobre el tejado. Mientras comíamos nuestro plato de arroz y se nos servía el segundo, lloviznaba. Demos gracias, dije, y esta vez pedimos a Dios lluvia más intensa. Al comer el segundo plato llovía a cántaros. Cuando concluimos el desayuno, las calles estaban ya inundadas y los 3 escalones a la entrada de la casa estaban cubiertos. Pronto supimos lo que había ocurrido en el pueblo. Al caer las primeras gotas, algunos de los más jóvenes empezaron a decir abiertamente, ¡ay Dios, no hay más Tawan! La lluvia le impide salir. Pero no fue así, lo sacaron en su silla de manos, pues él haría cesar la lluvia. Fue entonces cuando empezó a llover más intensamente. Luego de pocos pasos, 3 de los portadores tropezaron y cayeron. Cayó la silla y con ella Tawan, fracturándose la mandíbula y el brazo izquierdo. Porfiados, hicieron algunas reparaciones de emergencia y lo volvieron a la silla.
Entre resbalones y tropezones lo condujeron la mitad del camino alrededor del pueblo y el agua los venció. Algunos de los ancianos del pueblo, hombres de 60 u 80 años de edad, sin sombreros ni paraguas como lo exigía su fe en el buen tiempo de Tawán, habían caído y estaban maltrechos. La procesión fue suspendida y el ídolo conducido a una casa. Los adivinadores explicaron el fracaso. Este no es el día, el festival es para el 14 y la procesión a las 6 de la tarde. Tan pronto como lo oímos, tuvimos la seguridad de que Dios enviaría lluvia a la hora indicada. Nos entregamos a la oración pidiendo a Dios: Señor, envíanos lluvia el día 14 a las 6 de la tarde y que tengamos hasta entonces 4 días de buen tiempo. Esa tarde el cielo se limpió y hubo una concurrencia atenta en las reuniones de predicación. El Señor nos dio 30 convertidos, sí, realmente convertidos en el pueblo y en la isla durante esos 3 días. El día 14 se presentó hermoso y tuvimos buenas reuniones. Al acercarse la noche nos juntamos y nuevamente a la hora establecida presentamos el caso tranquilamente ante el Señor. Su respuesta vino sin un minuto de atraso y como anteriormente en lluvia torrencial e inundación. Al día siguiente se cumplió nuestro plazo y tuvimos que regresar. No pudimos volver a esa isla, pero lo interesante es que el poder de Satanás en ese ídolo fue destruido, y eso es lo que vale a la luz de la eternidad. Tawán ya no era más un Dios poderoso. La salvación de almas seguiría, pero eso no era sino el resultado de aquella verdad eterna y vital. Esta experiencia dejó en nosotros una impresión imborrable. Dios se había comprometido y nosotros habíamos gustado la autoridad de ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre que ejerce poder en los cielos, en la tierra y en el infierno. En esos pocos días supimos lo que es estar, como suele decirse, en el centro de la voluntad de Dios. Esas palabras no eran ya vagas y difusas, describían una experiencia que nosotros mismos habíamos atravesado. Se nos había concedido un pequeño vistazo de lo que constituía el misterio de su voluntad. Caminaríamos muy cuidadosamente el resto de nuestras vidas. Años más tarde me encontré con el hermano Leo. No lo había visto por mucho tiempo y entre tanto había ingresado como piloto de aviación. Al preguntarle si todavía seguía al Señor me dijo: Señor Shen, ¿piensa usted que después de cuánto experimentamos me sería posible apartarme del Señor? Hasta aquí el relato del misionero. ¿Entenderemos ahora el significado de estar firmes? No debemos procurar de ganar terreno, sencillamente nos afirmamos sobre el terreno que el Señor ya ha conquistado y rehusamos ser movidos de él. Cuando nuestros ojos son abiertos y vemos a Cristo como nuestro Señor triunfante, entonces la alabanza fluye libremente y sin tropiezo, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias por todo en su nombre. La alabanza, que es fruto de esfuerzo, tiene siempre una nota pesada y disonante, pero la alabanza que surge espontáneamente del corazón que descansa en el Señor tiene un aire diáfano y dulce. La vida cristiana consiste en estar sentados con Cristo, andar con Él y estar firmes en Él. Comenzamos nuestra vida espiritual descansando en la obra consumada de Cristo. Ese reposo es la fuente de recursos para un andar estable y sin fluctuar en este mundo. Y al fin de difícil lucha con las huestes del mal, nos encontramos con Él en posesión triunfante del campo de batalla. A Él sea la gloria por siempre jamás. Ahora haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que muestres una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia
Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Luego, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Agregando Efesios 5:19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, Primera de Reyes 18, 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Finalmente, Primera de Pedro 1, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Dame poder para poder vencer. Dame poder como el profeta Elías, que apartó las aguas y así puedo pasar. Dame poder como el profeta Elías, que apartó las aguas y así pudo pasar. Cuando él oró que no cayese lluvia, y no llovió por 3 años y medio. Después oró para que cayese lluvia, y al caer la lluvia oró por su poder. Después oró para que cayese lluvia, y al caer la lluvia oró por su poder. Elías fue profeta de valor,
Cuando el oró le respondió con fuego, descendió el fuego desde el cielo, consumió el sacrificio, lloró por su poder. Y descendió el fuego desde el cielo, consumió el sacrificio, lloró por su poder. Elías recibió su recompensa después de haber cumplido su misión. Y él se fue en un carro de fuego, dejó de sucesor al profeta Eliseo. Y él se fue en un carro de fuego, dejó de sucesor al profeta Eliseo. Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Господи, милость Твоя обновляется каждое утро. Господи, милость Твоя лучше, нежели жизнь. Духом Своим наполняешь Ты небо и землю. Ухо свое наклоняешь к молитвам святых. Духом Своим наполняешь Ты небо и землю. Ухо свое наклоняешь к молитвам святых. Величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец. Ты единый, достоин хвалы, поклонения. Все живое да славит Тебя, мой небесный Отец, и в смирении склоняю, Бог мой, колени. Величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец. Ты единый, достоин хвалы, поклонения. Все живое да славит Тебя, мой небесный Отец, и в смирении склоняю, Бог мой, колени. Господи, все прекрасно устроила мудрость Твоя во вселенной, и она есть художница дел Твоих дивных, Господь. Ты противишься гордым, благословляешь смиренных. Кто подобен Тебе, о великий и дивный Господь?
Ты противишься гордым, благословляешь смиренных. Кто подобен тебе, о великий и дивный Господь? Величаю тебя, прославляю тебя, чудный Бог и Творец. Ты единый, достоин хвалы поклонения. Все живое да славит тебя, мой небесный Отец, и в смирении склоняю, Бог мой, колени, и в смирении склоняю, Bog moj, колени. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.